Periodista del diario Las Américas, mil gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Las buenas noches también a Alexis Ortiz, analista político venezolano. Alexis, bienvenido, gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a ti, hermano. Dice el presidente Santos que va a haber posiblemente un encuentro con Nicolás Maduro. ¿Eso es lo que quería Maduro? Sí, pero él dice que no es solamente para la foto. O sea, tiene que haber unos acuerdos y unos, digamos, unas cosas mínimas para llegar a esa negociación. También acaban de informar que están citando para una reunión de UNASUR para el próximo lunes. De modo que, bueno, la reunión de UNASUR habrá que ver cómo se plantea y si realmente el presidente Santos y el presidente Maduro van a finalmente a ¿UNASUR debe ser el organismo para un conflicto de ese tipo? No sé, porque de todas maneras el presidente Santos y el gobierno de Colombia no confía o no ha tenido, digamos, no ha sentido que haya plenas garantías para que ese sea un escenario de negociación. Pero, de todas maneras, como tú sabes, ha habido mediación de Quito, hablaron con Argentina, o sea, ha habido, en este momento hay conversaciones adelantadas para que haya finalmente un mínimo acuerdo para que... ¿Qué pasó con Uruguay? Con Uruguay están negociando, precisamente Uruguay y Quito han sido los mediadores. Alexis, tu punto de vista, yo le preguntaba que si un poco eso es lo que estaba presionando Maduro para que ocurriese ese encuentro. Bueno, mira, ahí hay un comportamiento que lo podríamos calificar de un cinismo macabro por parte de Maduro, porque por un lado está presionando por un diálogo y llamando... Quiero y no quiero. Quiero y no quiero, sí, llamando unas conversaciones y fingiendo que respeta a los mediadores, y por otro lado está escalando el conflicto. Por otro lado está haciendo agresiones innecesarias, cerrando otras partes de la frontera, haciendo unas incursiones aéreas en territorio colombiano absolutamente provocadoras e innecesarias, solo para mantener la tensión, para mantener el estado de tensión que justifique su objetivo final, que es ver si encuentra una posibilidad de encontrar una justificación para suspender o por lo menos aplazar el proceso electoral que cada vez se le muestra como más adverso. Ahora, lo que sí queremos decirle a nuestros hermanos colombianos, porque el 43%, estamos viendo de unos encuestados, piensa que puede haber un conflicto entre Venezuela y Colombia, una guerra entre Venezuela y Colombia, eso es impensable. Vamos a ver los números, si te parece. Tenemos los números de una encuesta que tiene que ver con el tema de la guerra y otros más. Vamos a ponerlos ahí en pantalla y vamos a ir punto por punto. Quiero saber nuestros invitados qué piensan sobre esto. 43%, como decía Alexis, teme guerra entre Venezuela y Colombia. ¿Qué piensa, Sergio? Obviamente, si hay una violación del espacio aéreo en Colombia, aunque el gobierno colombiano ha sido bastante prudente en ese tema. Ahora, Venezuela dice que eso no ocurrió. Sí, Venezuela dice que no ocurrió, pero de hecho ocurrió. O sea, ha existido. Con la tecnología actual, con los radares, se puede detectar exactamente si pasó o no pasó. Exacto. Eso por una parte. Por otra parte, que de pronto haya una agudización del tema en la frontera, sobre todo en el Zulia, ese es otro punto de fricción. Pero yo creo que a pesar de todo, en este momento a los dos gobiernos les conviene entrar en una confrontación armada por muchas razones. Alexis, lo mismo, estabas diciendo que no conviene, que eso no es una posibilidad. Maduro sabe, porque Maduro es cruel, es un malandro político, pero no es tan idiota, y además tiene la asesoría de Raúl Castro, que en materia de asesoría para ese tipo de cosas no es un incompetente. Él sabe que las Fuerzas Armadas venezolanas no están en capacidad de confrontarse con las Fuerzas Armadas colombianas. Las Fuerzas Armadas venezolanas tienen mucho tiempo en reposo, no han entrado en ningún tipo de conflicto, no tienen experiencia, entrenamiento de guerras hace mucho tiempo, mientras que las Fuerzas Armadas colombianas vienen de 50 años de guerra y además han logrado un alto nivel de eficiencia, de disciplina, de seriedad, de responsabilidad. ¿Y a dónde crees que él pudiera llevar esto si no es guerra, ruptura de relaciones? Nuestras Fuerzas Armadas están controladas por dos carteles de delincuentes. El cartel de narcotraficantes de Los Soles, conectado con la FARC
que es el que controla el ejército, y el cartel de La Guajira, también de narcotraficantes, también conectado con la FARC y el ELN, de tal manera que ese no es un ejército que puede sostener una guerra. Ellos saben que ellos tienen que hacer allí una simulación de conflicto buscando intervención internacional, porque la idea es crear una sensación para poder decretar un estado de emergencia. Y la pregunta que te hacía, ¿puede llegar a dónde? ¿A una ruptura de relaciones? ¿Hasta dónde puede escalar esto desde el punto de... ¿Hasta dónde le conviene a Maduro que escale esto? Hasta donde pueda justificar la suspensión de las elecciones. Hasta donde ese es el objetivo. El objetivo de él no es pelear con el ejército colombiano, porque sabe que el ejército colombiano en este momento es muy superior las Fuerzas Armadas colombianas, las Fuerzas Armadas venezolanas, por las razones que te expuse. Él sabe que una ruptura de relaciones con Colombia es absolutamente inconveniente para Venezuela, sobre todo desde el punto de vista económico, porque en la situación de desabastecimiento terrible que está Venezuela, Colombia es un punto de apoyo que no se puede desestimar. Y además, él sabe que para los venezolanos es algo cuesta arriba. ¿Te acuerdas que en un programa anterior yo te decía que los venezolanos que somos aficionados al estudio de la historia, estamos convencidos de que no hay ninguna razón ni económica, ni política, ni histórica, ni geográfica, ni antropológica, de ningún tipo, ninguna razón decisiva para que Colombia y Venezuela sean dos países distintos? Es inevitable que para prosperar terminemos en una alianza histórica. Además no nos podemos mudar, ¿no? Porque es difícil cambiar de situación. Pero ya nuestros libertadores, tanto los colombianos como los venezolanos, se dieron cuenta que nosotros éramos perfectamente complementarios en todo y que es absurdo, que es ridículo y que responde a ambiciones necias de algunos de nuestros líderes en Colombia y Venezuela que sean dos países distintos. Son dos países destinados por la naturaleza, por la voluntad divina, a terminar siendo un solo país. Vamos a poner de nuevo en pantalla los números de esa encuesta. Hablábamos del tema de un conflicto, ¿no? De una guerra entre Venezuela y Colombia, y tienen 43%. Yo preguntaba anteriormente la ruptura de relaciones, si esa sería una opción, 19%. 20% teme más expulsiones desde Venezuela. Sergio. Sí, puede pasar de que haya expulsiones, aunque yo creo que ya por ese lado las cosas parece que se han consolidado, es decir, las aguas han bajado un poco, incluso lo ha reconocido el gobierno colombiano. Yo creo que difiere un poco de tu apreciación con respecto a lo de Venezuela y con la elección de Maduro. Yo creo que Maduro no va a cancelar las elecciones. Yo no creo que esto puede interpretarse indudablemente como en parte como una acción, digamos, tendiente a aglutinar un cierto sector de la población en Venezuela para que, digamos, la votación vaya detrás de los candidatos chavistas. O crear una crisis para que no haya elecciones. Claro, pero yo creo que en general las elecciones se van a celebrar y de todas maneras hay una gran posibilidad de que los candidatos de la oposición tengan una participación importante en las elecciones en este momento. Pero no hay duda, de todas maneras, que el chavismo sigue manteniendo una importante, digamos, una garra importante electoral en el país, quierase o no. Sigue siendo así. Entonces, pero hay números, los últimos números dicen que Maduro tiene un 70% de desaprobación. Claro, Maduro, pero también hay que entender que estas son elecciones parlamentarias, no son elecciones presidenciales. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta, yo leía unas encuestas en que los dos candidatos de la oposición en Venezuela, tanto los dos, es decir, Leopoldo López y Capriles, los dos no tienen, digamos, no alcanzan a tener unos elementos o sea, un porcentaje alto que sea abrumador. Tienen un porcentaje también fuerte en contra, por lo tanto no han logrado, digamos, tener un gran arraigo popular. Eso, digamos, que es un punto que puede hacer pensar que Maduro no va a cancelar las elecciones. Por supuesto que esto, y es legítimo pensarlo, que lo que pasó con Colombia y en la frontera puede ser un elemento electoral importante para aglutinar alrededor de ellos a Maduro. No me quiero salir del tema, pero quiero preguntarte un poco lo que piensas sobre lo que acaba de decir Sergio ahora. Yo decía que Maduro aparece con un 70% de desaprobación y él hablaba que son elecciones parlamentarias, que no es en sí una elección presidencial. ¿Qué piensas? No, mira, no es exactamente así. Por eso es que las lecturas de las encuestas hay que hacerlas con mucho cuidado. Realmente lo que demuestran las encuestas, además el conjunto de las encuestas, no una encuesta
incluso encuestas ordenadas por ellos mismos, es que la gente va a votar por la oposición, no por Maduro ni contra Maduro, porque no está en juego ninguna candidatura de Maduro o Leopoldo López o Capriles Radonsky. Lo que demuestran las encuestas... Sí, pero es ¿qué representa cada uno? Exacto, pero lo que demuestran las encuestas de una manera... Hay una pregunta en la cual demuestra que Maduro tiene un altísimo índice de desaprobación, pero las encuestas que preguntan por el resultado electoral en los distritos electorales, en los circuitos electorales, demuestran que el resultado a favor de la oposición es abrumador, además es creciente, pareciera ser irreversible porque es creciente. Entonces ellos tienen que buscar una manera de o evitar que haya las elecciones o una manera de tratar, hasta ahora no le ha funcionado ninguna de las que han aplicado. El nacionalismo. Sí, levantar ¿cómo te digo? La fibra nacionalista, en buscar dinero para proceder a un masivo soborno social en los meses de octubre y de noviembre y que da la sensación de que se produjo en el país una recuperación. No importa que eso signifique comprometer, hipotecar al país, porque después de todo para ellos es debido a muerte ganar las elecciones. Nosotros tenemos ese temor, pero claro, tanto en el caso de mi colega aquí como en el caso mío, se trata de estimaciones, de especulaciones. ¿Sí? Lo cierto es que si hubiera elecciones en este momento, los candidatos de la oposición arrasarían. Eso es lo que dicen todas las encuestas. Y eso es lo que ¿Y creemos en el sistema electoral? ¿Hay transparencia para demostrar eso? Mira, no es que si creemos o no creemos en el sistema electoral, si hay transparencia o no. Lo que le decimos a la gente es que lo peor que puede pasar no es que nos hagan un fraude o que se roben las elecciones o que suspendan las elecciones. Lo peor que nos puede pasar es que perdamos las elecciones porque la gente no vote. Claro. ¿Sí? Ese es el peor escenario. Entonces, de ese escenario es en primer lugar el cual tenemos que salvarnos. Hay que salir a votar, derrotarlo, bueno, y después... Yo creo que bueno, dos cosas. Primero, es importante, para volver al caso colombiano, por primera vez veo realmente, y tal vez por la razón de que Venezuela cerró la frontera, que el gobierno colombiano se preocupa por su frontera. O sea, ya Santos está anunciando una inversión importante en educación, en inversión social, y eso no había pasado y creo que es un punto muy importante. Muy positivo. Lo sí. segundo es que yo creo que la oposición en Venezuela nunca había tenido una oportunidad tan importante como esta, que está en este momento. Es decir, es una posibilidad de que la oposición realmente llegue a ocupar posiciones importantes dentro del Parlamento. Y yo considero, no sé tú como colombiano, no como venezolano, ¿qué piensas de esto? El veredicto contra Leopoldo López es un duro golpe al chavismo y a Nicolás Maduro. Es un duro golpe a lo que supuestamente es la democracia, claro, o lo que dicen ser la democracia. O sea, viéndolo desde la óptica fuera del país, fuera de Venezuela. Sí, obviamente como colombiano, claro. Bueno, es que no solamente yo soy colombiano, yo tengo, mi hermana vive allá, tengo una parte que está allá. Sí. Entonces, como colombiano que ve la cuestión de Venezuela, por supuesto que es un golpe muy duro a la democracia en Venezuela. Y uno esperaría que o hubiera una posibilidad de apelación a esa decisión o que haya un acuerdo político después de las elecciones para o revisar esa decisión, que es una decisión absolutamente viciada, o que haya un acuerdo para que la gente que está en la cárcel por razones políticas realmente salgan al escenario político y puedan ejercer... Pero tú dijiste algo, después de la elección. Bueno, es que yo creo que antes es Antes no va a ocurrir. No, en todo caso, el atropello de Leopoldo López los ha desenmascarado a ellos a nivel internacional de una manera terrible. Yo mencionaba aquí en el programa el otro día, Alexis, que lo han convertido, salvando las distancias, hay muchas diferencias, en el Mandela venezolano. Sí, a nivel internacional. A nivel internacional, sí, claro. O sea, eso es indiscutible. Además, Leopoldo López es una persona que no cometió ningún delito. O sea, que eso es un atropello absolutamente incalificable por donde quiera que se le mire, pero además no se le respetó algo tan sagrado en la civilización moderna, que es el derecho a la defensa. No hubo ninguna posibilidad de derecho a la defensa. Fue realmente un atropello espantoso y eso lo ha visto el mundo. O sea, hoy en día no se pueden ocultar las cosas, está de cara al mundo. Pero hay algo que quiero agregarte. Te pido que seas breve porque me queda poco brevísimo, mira, sí hay la posibilidad de que continúen las expulsiones de colombianos, porque Chávez muy irresponsablemente comenzó a repartir cédulas masivamente
en cuando él era popular y cuando la población colombiana en Venezuela, lógicamente, simpatizaba con Chávez, porque todo el mundo simpatizaba con Chávez, ¿sí? La mayoría de la población. Entonces ahora ellos están asustados por eso, sobre todo porque los colombianos que residen en Venezuela y que tienen la nacionalidad venezolana, bueno, son de origen colombiano, están indignados por los maltratos que han recibido. O sea que sí existe la posibilidad de que continúen las expulsiones, porque ellos tienen que tratar de mermar ese caudal electoral que podría ir contra ellos. Gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Un placer tenerlos y Gracias. escucharlos.